Plaza de la Laguna. Y ya estamos de nuevo con todos vosotros, de vuelta para compartir momentos que vivimos en el patio. Además es un lugar idóneo para la presentación de, en este caso, de una nueva publicación. Nos estamos refiriendo a ese patio central del Centro Cultural Casa Grande. Conchita Ortega nos visita con un nuevo trabajo que lleva por título Tras las huellas de Alicia. Tenemos el acto íntegro y es lo que vamos a compartir con todos vosotros. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este patio, hermoso patio de nuestra Casa de la Cultura Manuel Rivero, la Casa Grande de Ayamonte. Y en esta ocasión, pues, bueno, me voy a presentar para los que no me conozcáis. Yo soy Paloma O'Gallar, amiga o hija de amiga de Conchi desde toda la vida y amiga de su hija. Y en esta ocasión pues estoy aquí con la doble vertiente, yo soy teniente alcalde de Ayamonte, en el área de urbanismo y bueno, más por amistad que por política, estamos aquí. Eso, yo por mi parte daros la bienvenida, vamos a disfrutar de lo que Conchi nos tenga hoy que mostrar, de su sexto libro, me ha dicho, sexto libro propio y algunos más que no me ha sabido definir cuántos, en colaboración con distintas colaboraciones. La va a presentar Manuel Cruz Giralde, que estábamos diciendo, Miguel Cruz Giralde, que es su presentador de cabecera. Bueno, muchísimas gracias. Excelentísima señora teniente de alcalde de la ciudad de Ayamonte, querida autora del libro, amiga Concha, familiares de Concha, amigos todos, señoras, señores. Concha Ortega Casado es una artista integral, pintora y poeta que busca en el lienzo y en la palabra la sencillez de las cosas, la expresión natural y directa de los sentimientos más íntimos a través de la belleza plástica para convertir en objetos estéticos aquello que abarca su inteligente y amorosa mirada. Nacida en Sevilla, en los aledaños de la calle Feria, pero con una infancia vivida aquí, en la hermosa y marinera Ayamonte, a la que vuelve siempre cada verano, la presencia del mar, de los claros espacios abiertos, impregna toda su obra, tanto la pictórica como la poética, aunque ambas se dan en ella estrechamente la mano para conformar un universo de gran colorido y belleza. Su temprana vocación por el mundo del arte la hizo compaginar la práctica de la pintura en el estudio de Lola Martín con sus cursos de delineación, maestría industrial en Huelva y luego la carrera de profesorado de dibujo que realizó en Madrid. Y ya antes en Ayamonte fue profesora auxiliar de dibujo con apenas 20 años. En 1967 obtiene por oposición la plaza de profesora numeraria en el Instituto Laboral de Écija, luego Instituto General y Técnico de Enseñanza Media Luis Pérez de Guevara, al que se incorpora en 1968, para pasar más tarde, en 1975, al Instituto de Bachillerato San Fulgencio, de esa misma ciudad, donde desempeñaría la jefatura del Departamento de Dibujo y del que llegaría a ser vicedirectora. Allí organizó diferentes actividades encaminadas a acercar al alumnado al mundo de la cultura, como el mercadillo de arte para el bachillerato de esa especialidad, el grupo ecologista Sauce, la revista Zarabanda, así como exposiciones, certámenes, etc. Durante muchos cursos explicó la asignatura de geometría descriptiva y fue una docente muy vocacional y entregada a la enseñanza, una pasión que siempre supo compatibilizar con su plena dedicación a la práctica artística y con la escritura poética. Sus inquietudes intelectuales son muy diversas. Le entusiasma la lectura, así como el conocimiento de la astronomía y del universo. Como pintora se ha formado continuamente y ha asistido a cursos de especialización muy relevantes. Gran amante de la arquitectura, ha participado también en ciclos sobre el arte románico, gótico, mudéjar, cisterciense, dirigidos por grandes personalidades como José María García Guinea, Pedro Navascués o Rafael Manzano Martos, entre otros.
Ha realizado numerosas exposiciones colectivas e individuales en galerías de arte y salas de toda la geografía nacional, y cuadros suyos forman hoy parte de colecciones muy prestigiosas, tanto públicas como privadas. Concha Ortega, que es académica de número y ha sido presidenta durante varios mandatos de la Real Academia Luis Vélez de Guevara de Écija, es también académica correspondiente de las Reales Academias de Ciencias, Bellas Artes y Letras, Nobles Artes de Córdoba, Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera. Ella ha sido además la primera mujer directora de una academia andaluza, y su labor poética ha sido reconocida con importantes distinciones, como el primer premio de poesía en el Certamen Nacional Santa Teresa de Jesús, en Madrid, en 2017. Entre sus obras poéticas cabe destacar su participación en volúmenes colectivos, como Hexaedro o Los Anales Diáfanos del Viento, y en el proyecto online Retos Poéticos, junto a otros importantes poetas españoles e hispanoamericanos. En 2016 publica ya su primer poemario en solitario, El lugar de las dudas. En 2019, La ausencia que me habita. En 2020, La cometa indiscreta. Ecos espirituales en 2022. Abrir el corazón lleno de nombre en 2024 y ahora, Tras las huellas de Alicia en 2025. Concha Ortega está incluida en varias antologías importantes y en el mapa de escritoras de Andalucía como autora relevante de la provincia de Sevilla. Su pintura ofrece una atmósfera de belleza difuminada, una suerte de realismo poético en la presentación de los objetos, figuras y paisajes, en la que el color juega un papel fundamental, realzando simbólicamente la esencia de la realidad. Sobre su obra pictórica han escrito importantes críticos e historiadores del arte, que han destacado la dimensión estética de la misma, que busca siempre captar la sencillez y profundidad de las cosas. El de Concha Ortega es un realismo simbólico, realismo mágico, que decimos en literatura, en el que todo queda diluido, difuminado en una atmósfera de poesía íntima que vincula estas figuraciones a nuestro mundo interior. Le gusta pintar objetos sencillos y cotidianos, pero busca siempre la sutileza, la evocación del silencio o sus vidas silenciosas. Y su poesía, de la que nos ocupamos aquí, abunda en la más honda reflexión sobre lo cercano. En sus poemas plasma el mismo mundo de sus cuadros. En ellos consigue crear un ambiente tangible sobre el que se proyecta la densidad de los objetos que fijan la escala del espacio. Los poemas de Concha Ortega son composiciones líricas de una gran plasticidad. Es la poesía de una pintora. Su obra poética ofrece una fuerte unidad temática que surge de una visión del mundo muy coherente, muy personal. Así, verso a verso, nos vamos introduciendo poco a poco en un rico universo lírico absolutamente personal, donde predomina la nostalgia del tiempo perdido, que se plasma en diferentes facetas que expresan la actitud de serenidad de la autora a estas alturas de su vida. Poemas de amor, de desamor, que manifiestan ilusiones y desengaños que la vida ha ido tejiendo a lo largo del tiempo. En conjunto, una obra poética plenamente lograda y madura, en la que la autora reitera su actitud serena, sosegada, a pesar de las heridas que causan quienes acechan al hombre, a la mujer, cada día. Y una faceta muy importante también de su poesía es la que nos trae aquí hoy, la poesía infantil. Una poesía que además en este caso viene avalada por la relación con otra obra literaria muy relevante, de lo cual me voy a ocupar ahora. Decía Pablo Picasso que la pintura es poesía, siempre se escribe en verso con rimas plásticas. El ámbito esencial de la lírica es el sentimiento. La poesía transmite de manera subjetiva las sensaciones, vivencias y sentimientos del autor a través de la palabra artística. Independientemente de su forma externa, verso ajustado a las pautas métricas convencionales, verso libre o prosa poética, porque lo fundamental es que el texto lírico centre su núcleo temático en la expresión estética de impresiones subjetivas. La poesía lírica manifiesta así un sentimiento intenso o una profunda reflexión, ambas facetas como expresiones de la experiencia del yo. La pintura, en cambio, es una representación gráfica de una imagen o una idea sobre una superficie.
una categoría aplicable a cualquier técnica o tipo de soporte físico material a través de la línea, la forma, el color o el brillo de la sonoridad. Cuando observamos la presencia de elementos formales o temáticos en una obra que son propios de otra creación artística de orden diferente, decimos que se produce una relación de intertextualidad. Intertextualidad. Es posible que un autor se inspire en una obra anterior o contemporánea de otro lenguaje artístico para componer su propio texto. Esto no supone una falta de originalidad o plagio. Al contrario, se trata de un ejercicio de renovación de las formas y los temas que siempre ha existido en la creación artística. Al mismo tiempo, representa un medio para dotar de nuevos sentidos a las obras que sirven de inspiración al autor y que se encuentran en la base de la obra nueva. En la historia de la pintura o de la música, como en la de la literatura, podemos observar que algunos artistas hacen referencia al trabajo hecho por otros, o bien reproducen o recrean las técnicas o el lenguaje propios de otro autor, adoptando así su estilo y su forma a las pautas de la temática y la expresividad de la obra admirada. Bueno, pues intertextualidad hay también no solo entre dos artes distintas, sino dentro de una misma arte, como ocurre con la literatura. Hablamos pues de interrelación entre obras artísticas del mismo lenguaje, en este caso la literatura. Porque Tras las huellas de Alicia tiene como hipotexto el conocido relato del escritor británico Charles Ludwig Dodgson, que pasaría a la historia con el seudónimo de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Esta obra, escrita en 1865, sigue siendo hoy todo un fenómeno cultural. Traducida a más de 170 lenguas, en 2025, 160 años después de su publicación, continúa todavía imprimiéndose en los formatos más atractivos y su influencia permanece muy viva, alcanzando generaciones y disciplinas desde el cine, la fotografía, el teatro, la moda, las matemáticas o la ciencia. Motivo de exposiciones, ferias del libro y de salones de lectura, la crítica sigue cuestionándose hoy la interpretación de esta obra victoriana, que continúa creando múltiples posibilidades de lectura en el imaginario colectivo. Con un abanico amplísimo de lectores y de lecturas posibles, la que parecía ser una obra destinada exclusivamente al público infantil de su época, ya desde el momento mismo de su publicación se reveló como algo más, como mucho más. Si para un niño la lectura de este clásico, que incluso le puede imponer cierto temor, cierto respeto, puede quedarse en la admiración por las locas aventuras que vive Alicia tras caer por un agujero mientras persigue a un conejo, para un adolescente podrá suponer el descubrimiento de todas las posibilidades de la fantasía. Y para un adulto, seguramente, además de las anteriores interpretaciones, la obra conllevará esa crítica que quiso plantear el autor en torno a la sociedad victoriana, la sociedad inglesa de su tiempo, de sus jerarquías sociales y de sus costumbres rígidas, una metáfora de la situación política del país, y en sus personajes podrá ver a los distintos estados. Y supondrá también esa lectura una crisis de identidad que sufre la protagonista en su paso de la niñez a la adolescencia. En esta rica interpretación de la obra de Carroll se multiplica la lectura e intertextualidad en Tras las huellas de Alicia. Como dice Mónica Velasco Martín en el prólogo del libro, ninguna de las interpretaciones puede negarse, todas son válidas y reales. Sin embargo, la lectura de Alicia en el País de las Maravillas, a lo largo de los continentes y de los siglos, justifica una lectura que abunde aún más en lo humano, en lo profundo y lo trascendental. Ello coincide plenamente con la lectura que hace Concha Ortega, artista plástica, escritora, profesora y humanista. Quizá la lectura e interpretación más hermosa por urgente en estos tiempos que vivimos, la necesaria reivindicación de la identidad propia ante todas las injusticias, ante la muchedumbre que puede arrastrarnos como colectivo informe. En esa lucha de Alicia por imponerse a través del lenguaje y la lógica al absurdo de los personajes y de las situaciones, creo que se inscribe el lector actual y también la poética de Concha Ortega en este poemario. Y como dice la misma autora, este libro ha sido escrito con una doble finalidad, una educativa y otra recreativa.
En este tiempo en el que resulta tan complicado que un niño renuncie a un iPad o un móvil para leer un libro, es una aventura arriesgada proponer la lectura de una obra en papel, en formato, diríamos, clásico. Pero su profesión de profesora le ha enseñado que la mente es algo que debemos cultivar, que no todo hay que hacerlo tan fácil, tan cómodo, que hay que desarrollar un pensamiento analítico para plantearnos cuestiones y saber resolverlas. Aprender a pensar y a resolver problemas a través de su razonamiento adecuado. Pero tampoco ha de ser un libro aburrido, ni mucho menos. El propósito de Concha Ortega es adentrar a los niños en el mundo de la poesía clásica a través de unos temas entretenidos y con temas que pueden ser conocidos por ellos de una aparente trivialidad. Recorreremos el mundo de Alicia en el País de las Maravillas y nos encontraremos con esos personajes descabellados y muy divertidos en una visión poética del cuento. Y daremos entrada al mundo de la fantasía y la imaginación a la vez que volvemos a leer el libro de Carroll de la mano de este otro que nos ofrece la autora. Y todo ello en perfectos sonetos, liras, sonetillos, romances, pantum. Ella domina perfectamente las formas clásicas y nos hará el oído a sus sonidos y la vista a sus estrofas clásicas. Tras las huellas de Alicia, divertimento poético es el subtítulo. Es un libro breve, 25 composiciones sin subdivisión, de métrica y estrofismo variados, que hacen un recorrido por el libro de Carroll, pero con la óptica muy personal de Concha Ortega. Y esto se ve ya desde el principio, donde se describe el mundo de Alicia en el primer poema. Pobre niña perdida en raros vericuetos, entre seres que enredan con extrañas maneras, con casas encantadas, pócimas bebederas, sigilos y misterios, enigmas y secretos. Personajes nerviosos, revoltosos e inquietos la tienen aturdida con miradas severas, juegan al escondite, saltan las escaleras y cuentan acertijos que ponen en aprietos. Pero Alicia prosigue sin miedo ni torpeza, probando bebedizos que la encogen y estiran, y ve crecer sus brazos, se eleva su cabeza y se alejan sus pies mientras las cosas giran. Saca por la ventana sus brazos sin torpeza, sin saber si desbarra, si sueña o si delira. Y a partir de aquí, comienzo, vamos entrando ya en materia. Los distintos poemas se titulan así. Alicia observa a extraños personajes que preparan una merienda. En la charca de las lágrimas, episodio en el que se cuenta a Alicia el baile de la langosta. Alicia observa que los soldados de la Reina de Corazones son naipes. Reflexiones de Alicia. Alicia asiste a un juicio que le produce desazón, donde se cuenta el episodio de la lagartija. La reina quiere ejecutar la sentencia antes de oír el veredicto y a Alicia no le parece justo. Donde aparece el conejo blanco. Alicia recuerda a su gata Dina cuando observa a otro gato. El lacayo Rana. Aparece una perdiz en un poema del relato Feliz como una perdiz. De unos zapatos que necesita Alicia. Alicia no se acuerda de recitar Ved como la industriosa abeja y lo recita de otro modo. Alicia intenta recordar todo lo que sabe de los cuervos y rememora una fábula. Alicia asiste a una merienda en la que no se cambian los platos. No le gusta a Alicia jugar al cricket con un flamenco como mazo y prefiere mirar su vuelo. Alicia oye cantar a una cigarra. Alicia se extasía contemplando una lechuza, la falsa tortuga. ¿Por qué una liebre de marzo? Mundo de fantasía donde se cuenta lo que ve Alicia bajo el mar. Alicia vuelve al mundo real cuando despierta de su sueño y Alicia quiere volver al lugar de la fantasía y se refugia en la lectura. Títulos muy explícitos del contenido de los poemas que nos van adentrando en los distintos episodios del hipotexto de Carroll en forma de poemas muy variados y divertidos, donde la autora muestra su pleno dominio de la versificación. La estructura del hipertexto de Concha Ortega sigue, pues, linealmente la del hipotexto de Carroll, que narra cómo Alicia persigue a un conejo blanco con chaleco y cae por la madriguera, dando inicio a una serie de encuentros con personajes estrafalarios como el sombrerero loco, la reina de corazones o el gato de Cheshire.
La obra explora así temas como la búsqueda de la identidad, la imaginación, la infancia, la adultez, además de contener críticas a la sociedad victoriana y al sistema educativo de la época. Alicia en el País de las Maravillas es un libro muy popular que ha sido adaptado a numerosas películas, obras teatrales y otras formas de arte. La historia es muy bien conocida por su humor, sus juegos de palabras y sus personajes memorables. Pues bien, todo esto es lo que nos recrea aquí, magníficamente, de forma poética, Concha Ortega. La autora conoce bien las posibilidades del lenguaje como herramienta poderosísima para el aprendizaje, el valor de la metáfora y del símbolo en el imaginario colectivo, la rica imaginación y la creatividad del niño, y también la enorme responsabilidad del adulto en la formación del juicio crítico de varias generaciones. Alicia se adentra así en el mundo absurdo cuyas dificultades pretende resolver con lógica y razonamiento, a través de un lenguaje analítico y con un pensamiento crítico. En el poema 9 se nos dice: y sale de este embrollo valiente y obstinada, pues merece la pena luchar por la verdad. No va a callar su boca una reina malvada y no piensa rendirse ante la iniquidad. Ha crecido y se siente madura y asombrada al sentir que su mente le grita libertad. Por otro lado, es muy curiosa y no exenta de importancia la justificación de Alicia para comenzar a perseguir el conejo que le llevaría a caer por el agujero y a vivir las aventuras que le siguen en el País de las Maravillas. Alicia se aburría hasta casi caer dormida cuando el conejo la distrajo. Es decir, sin mayor distracción que la propia imaginación, la mente es capaz de sobreponerse y crear todo un mundo de ilusión y de fantasía. Insistimos, sin mayor distracción, la mente en su extensión es productiva, es creativa. Es el camino que da lugar a las grandes invenciones. Por lo tanto, es importante también aburrirse, porque cuando nos aburrimos es cuando activamos la fantasía. Concha Ortega no deja escapar la oportunidad y encontramos el alegato en favor de la lectura. Así nos dice: un libro es el resorte que abre puertas cerradas y encierra entre sus hojas un montonar de historias. La lectura es, pues, la llave de la libertad, y a través de ella Concha Ortega nos va glosando líricamente el sentido de las aventuras de esta niña curiosa, empeñada en salvar por medio de la razón las situaciones más raras. Alicia no se asusta ante una reina oscura y nunca se doblega ante alguna injusticia. Utiliza su ingenio, su maña, su pericia y consigue que brille su razón y cordura. Como en el hipotexto original, este libro nos presenta una reflexión sobre el mundo tan peculiar y extraño en el que cae Alicia, un mundo poblado por humanos y criaturas antropomórficas. Como ocurre en el libro de Carroll, el de Ortega juega con la lógica, que no se revela por sí sola como un vehículo eficaz para comprender una realidad fantástica, en la que no están claros los límites entre lo real y lo soñado. Si pudiera volver a ese mundo de ensueño, a ese mundo que encierra ignota fantasía, volvería a vivir una hermosa utopía, sin saber si deliro, si desbarro o si sueño. Con un estilo ágil, divertido y musical, volvemos a ser testigos, en el texto de Concha Ortega, de la enorme actualidad y atractivo de este clásico de Lewis Carroll, apto para los viajeros de todas las edades. El feliz resultado es este libro ágil, ameno, divertido y muy bello que ahora presentamos. Un libro que, como también lo fuera su predecesora, La cometa indiscreta, es un producto muy bien hecho, muy bien maquetado, con una perfecta conjunción de los poemas y las hermosas ilustraciones realizadas por Laura González y Lucía Gil. En cada página figura el texto en español, en una, y en la correspondiente de los pares, el texto en inglés, la traducción al inglés por Laura Franco, lo que supone sin duda una voluntad de trascender las fronteras lingüísticas y dirigirse a los niños de hoy, que desde muy pronto estudian ya la lengua de Shakespeare. Así irán familiarizándose con la poesía en ambos idiomas. Pero no se piense que Tras las huellas de Alicia es un libro solo para niños, solo para el público infantil. Los niños verán en él un repertorio de muy divertidas y didácticas escenas, pero los mayores
apreciaremos la maestría expresiva, el rigor de las formas métricas y el esfuerzo por crear un universo lírico que intenta, y lo logra plenamente, acercarse al mundo de la ilusión de los niños, el mismo mundo que abordara también García Lorca en sus obras iniciales, y al que el autor accede desde el amor y la experiencia. Por lo tanto, les animo a todos a leerlo. Lo agradecerán. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, querido Miguel Cruz Giralde, por tus palabras tan bellas, tan estudiadas, tan sabias, y por esa amistad siempre incondicional y esa lealtad que me has demostrado a lo largo ya de tanto tiempo, desde que presentaste mi primer libro, El lugar de las dudas, y lo prologaste. Además, él me incentivó mucho para escribir, porque yo escribía, pero no publicaba. Y se lo daba a leer, y entonces él me dijo: tienes que publicarlo, Concha, esto tienes que publicarlo. O sea que él me incentivó mucho para que yo empezara a publicar, con lo cual estoy sumamente agradecida. Y es además de mi presentador, mi amigo, no sé, esta persona a la que puedes recurrir siempre por su lealtad, su bondad y su buen hacer. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, acompañándome en este momento, tantos amigos, amigas, niños y niñas. Yo quería que hubiera más niños y niñas, pero porque este es un libro, hemos dicho, para niños de 8 a 80 años, pero los niños de 11 años, 12 años, me hubiese gustado que hubiese más, pero bueno, ya hay una representación. Aquí en primera fila está Blanca, está Antoñito, está ahí María, y ¿quién más está? Belli. Belli ya es una adolescente, no es una niña de 12 años, pero ella va a tener también una lectura, y si hay alguien más que esté aquí y quiera leer, estoy encantada de que lo haga y de que se paseen por estas páginas de Alicia. Doy las gracias a todos los que estáis aquí, como he dicho, y tengo que decir que otra persona incondicional en mi vida es José Luis Fernández de Liger y su mujer María Luisa, que fue antiguo alumno mío hace ya muchos años, pero aquí están, han venido desde Huelva para acompañarme y suelen ir a casi todas mis presentaciones, sean en Sevilla, sean en Écija o sean en Ayamonte. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a todos los amigos que queden de la pandilla, muchas gracias a mi amiga Ani Lechuga, que está aquí también, y muchas gracias al Ayuntamiento de Ayamonte, querida Paloma, concejala de urbanismo, que está hoy representando al Ayuntamiento, que siempre acoge mis libros en todas las etapas. Está aquí también Remedios Sánchez, que también fue concejala de Cultura en otra etapa, y también le agradezco mucho que esté aquí. Casi todo lo que yo tenía que decir lo ha dicho ya Miguel Cruz Giralde. Yo voy a hacer hincapié en que yo he sido profesora de geometría descriptiva y que me ha gustado despertar el intelecto, o sea, hacer que los alumnos utilicen la inteligencia deductiva. Decía Platón, y estaba escrito en el frontispicio de la academia: no entre aquí el que no conozca la geometría. Y eso se lo decía yo a mis alumnos: no entre aquí el que no conozca la geometría. La geometría es la llave del saber, del raciocinio, del conocimiento. Parece que también ha sido eliminada de la enseñanza. Fíjense, la geometría es tan importante. Mi suegra era licenciada en matemáticas y fue profesora de matemáticas en el mismo instituto en el que yo ejercí mi docencia y en el que ahora ejerce mi hija Carmen Elena. O sea que ya hay una saga de profesoras de la misma familia en el Instituto San Fulgencio. Y mi suegra decía que la geometría también consideraba ella que era la llave del saber. Dice: yo no aprendí a razonar hasta que no estudié geometría. Curiosamente, las pocas veces que en el programa de Saber y Ganar se plantea una pregunta sobre geometría, concursantes preparadísimos son incapaces de contestarla.
cualquier cosa que pregunte, sea, no sé, qué es un apotema o qué es un triángulo equilátero, pues no lo contestan. Es fascinante cómo Eratóstenes de Cirene pudo calcular el radio de la Tierra 276 años antes de Cristo, con su conocimiento de las matemáticas y la geometría y con su razonamiento inteligente. Dice Confucio: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Yo le digo a los niños que siempre que quieran aprender las cosas, que las hagan, ¿eh? Lo importante para aprender las cosas es hacerlas. La vida es un aprendizaje y aprender es divertido, es entretenido y no debe ser aburrido. Todo profesor debería tener la facultad de encender en el alumnado un chispazo de entusiasmo con sus explicaciones. Un profesor aburrido no es un buen profesor. Tampoco me gustaría que fuese aburrido este libro. Mi propósito es adentrar a los niños en el mundo de la poesía clásica a través de unos poemas entretenidos y con temas de una aparente trivialidad. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, los textos de entonces no son como los textos de ahora. Eran unos textos grises, sin colores y sin ningún aliciente. Pero de vez en cuando ponían una poesía cortita. Tengo, tú no tienes nada, tengo 3 ovejas en una cabaña. Una me da leche, otra me da lana, otra mantequilla para la semana. Y eso me hacía a mí como despertar y entusiasmarme por el libro que tenía en las manos. Este libro yo quiero que os entusiasme también a vosotros, que os entusiasme porque sería interesante que volvierais a leer el libro de Lewis Carroll, que se puede descargar de internet. Hay una versión muy buena en internet y se puede descargar, y además está ilustrado también. Y entonces vosotros vais a leer el libro de Alicia en el País de las Maravillas y vais a leer este libro, con lo cual vais a ir comparando todo lo que dice este libro con lo que decía Lewis Carroll. No es un libro exhaustivo sobre Alicia, pero sí sobre muchas de las aventuras de Alicia. Entonces, de lo que se trata es de disfrutar aprendiendo. A todos los niños que estén aquí, disfrutar aprendiendo, porque el aprendizaje puede ser divertido. Entonces, vamos a pasar ya a que los niños que están aquí empiecen con la lectura de mis poemas. Yo creo que vamos a empezar por Antoñito. Antoñito es mi vecino y es muy amigo mío. Él se ha leído La cometa indiscreta y me dice muchas veces que el libro que más le gusta es La cometa indiscreta. ¿A que sí? Y entonces ahora se leerá este libro también y de momento nos va a leer un poema. ¿Vale, Antoñito? ¿Quieres pasar aquí? ¿Quieres poner aquí? Aquí, como tú me digas. Como él te diga. Como tú estés más cómodo. Sí. ¿Este es Vale. tuyo? Eso es tuyo. Pues te pones el micrófono para que se te oiga. Si quieres ponerte aquí a mi lado, mira, ponte aquí, ¿eh? Vamos a ver, yo te sujeto. Y tú lee y mira al público. Alicia asiste a una merienda en la que no se cambian los platos. Muy bien. Siempre es la hora del té y no se lavan las vajillas. Las tostadas y rosquillas giran. Oh, yo lo soñé. De pronto me levanté para ocupar otra silla, porque pan y mantequilla se fueron tras el café y no pude merendar, porque el loco sombrerero me dijo sin mucho esmero que dejara de charlar y contar algún cuento. Y yo con mucho talento me he cambiado de lugar, porque las cosas que cuentan son algo descabelladas
y se nota en sus miradas que todas se las inventan. Muy bien. Muy bien, Antonio, muy bien. Vamos a ver, ahora Blanca, ¿no? ¿Tú traes la poesía que yo te... ¿No lo traes? Bueno, yo te doy una, no te preocupes. Vamos a ver. Mira, el baile de la langosta. Episodio en el que se cuenta a Alicia el baile de la langosta. Resulta que muy agradable el baile de la langosta, que se baila por parejas a lo largo de la costa. Lo bailan todos los peces, delfines, rapes y focas. Se dan saltos en el mar, brincos, botes, cabriolas y se cambia de pareja, cantando con voz melosa, mientras que las pescadillas agarran fuerte su cola. Luego hubo un recital de algunas raras estrofas sobre un guiso comestible de una riquísima sopa, pero echaron a correr porque el recital provoca un poco de nerviosismo en los delfines y morsas. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. María. Mira, este es muy divertido, María, porque es de una lagartija. Y fíjate tú las cosas que le pasan a la lagartija. Alicia, cabeza abajo, colocó a la lagartija y la pobre se trastorna y su mente se desquicia. Entonces le da la vuelta y la sienta en una silla, mas ella no reacciona porque está medio aturdida. Empieza a mover la cola cuando está patas arriba y se aclara su cabeza cuando se toma una tila. Duda si quedarse quieta o si coger una tiza para escribir su sentencia meditada, equitativa, y cogiendo la pizarra su palabra deja escrita, que le corten la cabeza a esta reina enloquecida. Muy bien. Bueno, antes de continuar, quiero dar las gracias también a la editorial Enuida, porque ya desde hace bastantes años, ya empieza, han publicado muchas cosas mías. Y verás que las publicaciones son preciosas. Y sobre todo la poesía infantil es una exquisitez, de un mimo, de un cuidado, que es una preciosidad de libro. Es un libro para tenerlo, para coleccionarlo, porque es que está muy bien hecho. Muchas gracias, Martín Lucía, por esta dedicación tan bonita que tienes a tu editorial y a hacer estas publicaciones. Belli va a leer ahora otra poesía. Vamos a buscarle una. ¿Tienes una preparada? Ejército de naipes diminutos son las huestes del rey de corazones, que cumplen su mandato, resolutos, y atienden a su voz sin discusiones. No cuestionan preceptos y al minuto aceptan sin chistar las instrucciones, dispuestos a luchar sin atributos, a tenor de clarines y sus sones. Son diestros, son leales y valientes y desfilan formando bella estampa, sin cañones, sin bombas y sin trampa. Van con aire marcial, indiferentes, sin ánimo de lucha o de contienda, y no temen que nada les sorprenda. Bueno, este lo voy a leer yo. Este lo voy a leer yo y voy a hacer unas preguntas, ¿eh? Así que están muy atentos.
es una falsa tortuga. Hay una falsa tortuga que trastoca las palabras y dice patín y riego cuando alude a lenguas clásicas. Dice que ha tintado al bóleo y que con la gota baila y que limpia los zapatos con una pijota blanca. Ella dice pescadilla con la cola en la garganta y se guarda de decir, nuestra Alicia en esta fábula, que se comen pescadillas en las cenas de su casa. Divertidos personajes, majaretas, tarambanas, con una tortuga loca que dice palabras raras. Y cuenta que en su colegio aritmética estudiaba, aprendiendo a dimitir, fumar, reptar y otras tablas, después de haber aprendido otras curiosas hazañas, como beber y escupir en su primera enseñanza. ¿Habéis visto qué cosas aprendí, Alicia? ¿Qué querrá decir eso de beber y escupir? ¿Blanca? ¿No se te ocurre? En la primera enseñanza, ¿a qué se aprende? Cuando tú estás en la primera enseñanza que no sabes nada. ¿Qué se aprende en la primera enseñanza? A ver quién me lo dice. María, ¿tú sabes lo que se aprende en la primera enseñanza? Cuando tú estás en la primaria, que has llegado al colegio y todavía no sabes. Plaza de la Laguna.